22 27 50 0902. Pueden hacer la consulta ahí, la pregunta que ustedes quieran evacuar. Si después se va a Pablo, como siempre, saben que ese es mi celular, 22 27 50 0902, o si no, por José Luis Alonso en el Facebook o por FM 189.3 en Instagram. Y para la próxima visita de Pablo, va a contestar esa pregunta que ustedes quieran hacer. Pablo, ahora sí, tu columna. Perfecto, buen día José Luis, buen día a la audiencia también. Así que primero ante todo muchas gracias por el espacio y por la oportunidad que me das de poder acercar algo de información vinculada a la salud. Como bien dijimos en la entrevista anterior, vamos a tratar de hablar de distintos temas vinculados a la salud y bueno, cuando surja algún tema de su interés, lo que podemos hacer es preparar el tema para en una entrevista siguiente poder abordar ese tema que ustedes quieran. Si bien recuerdo también que de la última charla que hemos tenido había quedado una pregunta sin responder, que era la pregunta si existía o si era real esto de la diabetes nerviosa. Entonces, ¿no? Que muchas veces a uno se lo preguntan o es muchas veces, mejor dicho, es bastante frecuente este cuestionamiento. En realidad, para aquellos que tienen esta duda, en realidad no es que existe la diabetes nerviosa, existe lo que es la diabetes propiamente dicha, que frente a alguna situación de estrés, sí lo que puede hacer es aumentar esa diabetes. Que es otra la idea. Entonces, un paciente diabético previo, frente a una situación de estrés, libera una serie de hormonas, entre ellos la adrenalina, y eso puede generar justamente el aumento de la glucemia o el aumento de la diabetes. Entonces, se puede confundir con el mal llamado diabetes nerviosa. Cuando a veces a uno el paciente le dice, no, es que estuve nervioso y se me subió la diabetes. Justamente, el concepto es ese. Frente a una situación de estrés, se puede subir la diabetes un poco más de lo que ya, de los valores que venía manejando. Así que eso, por lo menos para dar respuesta a aquella pregunta de aquel oyente que le había hecho en la visita anterior. No como algo que esté vinculado digamos, a algo que le altere, ¿no es cierto? O algo que le haga mal, digamos, o que reciba una mala noticia. Claro, bueno, exacto. Muchas veces sucede, una situación figurada, ¿no? Estoy inventando una situación. Frente a una situación de estrés, como puede llegar a ser, no sé, estoy en Buenos Aires o donde fuere y me roban el auto, ¿no? En esa situación, o me asaltan y me roban el auto. Lo hacemos un poquito más dramático. En ese caso, se dispara una serie de hormonas que son producto del estrés, de esa situación de estrés que me toca vivir en ese momento, y eso puede sí generar, entre otras cosas, aumento de la presión, aumento de la sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la glucosa, como mecanismo, como una respuesta a ese mecanismo, a esa situación de estrés que me toca vivir, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo se prepara fisiológicamente frente a una situación de huida, frente a una situación de robo. El cuerpo automáticamente se prepara para esa situación, entonces se produce vasoconstricción, produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la sudoración, porque la situación en la que estoy enfrentado es una situación de peligro. Y automáticamente el cuerpo responde de esa manera. Entre otras cosas, puede subir también la glucemia, ¿no es cierto? En ese caso. En esa situación figurada de asalto o de robo, lo que menos me interesa en ese momento es la glucemia, el azúcar alto en sangre. Lo que quiero es salir de esa situación y evitar esa situación inminente de peligro, ¿no es cierto? Antes de continuar con lo que trajiste para la mañana de hoy, y sacándote un poquito del tema diabetes,
Puede ocurrir que ante una situación de robo, de pérdida familiar, de un estrés terrible, tengas un infarto, o lo tenés porque ya has venido con otras cuestiones anteriores a eso y eso es el detonante. Sí. Bien, con respecto al tema del infarto, muy buena la pregunta, y eso aparte un tema interesante para después poder charlar en otras entrevistas sobre el tema de todo lo cardiovascular. Bueno, te cuento, para dar un poquito de respuesta a tu pregunta, para que se suceda un infarto, tiene que haber una condición previa, tiene que haber un terreno fértil previo para que ese infarto se suceda. Ahora, a veces hay situaciones, por ejemplo, la diabetes es una de las causas por las cuales uno puede tener un infarto. La diabetes en sí mismo. La diabetes, por ejemplo, el tema de colesterol alto, ¿sí? Colesterol, todo lo que son factores cardiovasculares. La diabetes, la hipertensión, el sedentarismo. Sedentarismo, estamos hablando de personas que no hacen actividad física de manera rutinaria. Y acá entre estos abro un paréntesis. Sociedad Argentina de Cardiología, lo que hoy nos dice, la bajada de línea, Sociedad Argentina de Cardiología, me dice que yo para hacer prevención cardiovascular necesito caminar 30 minutos, media hora, 5 días a la semana. De esa manera nosotros estamos haciendo prevención cardiovascular y evitar las dos situaciones más graves, que son el infarto, el IAM, y el accidente cerebrovascular o el ACV. Entonces, quizá sirve este momento para dejar esta reflexión, ¿no es cierto? Volvé a repetirlo, por favor. Bien, Sociedad Argentina de Cardiología hoy nos dice que necesito para hacer prevención cardiovascular y evitar un posible infarto o evitar un posible ACV, necesito al menos media hora, 30 minutos de caminata de manera regular, 5 días a la semana. Un dato importante y siempre, como yo digo, es una herramienta que tenemos para hacer prevención. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo el infarto, que me dio el infarto, o una vez que ya tengo la ACV o me dio la ACV, ya estoy tarde. Es como cuando te anuncio que va a venir la tormenta y te regalo un paraguas una vez que la tormenta se largó. Una vez que la tormenta se largó, el paraguas ya no me sirve. Ya estoy todo mojado. En este caso, la información es esta: hacer prevención y en este caso cardiovascular. Volviendo a la pregunta que me hacías, con respecto al infarto. Para que esto suceda, tanto el infarto como el ACV, necesitas, como bien decía, tierra fértil para que esto suceda. Entonces, factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo cardiovasculares que son modificables y otros que no son modificables. ¿Cómo es esto? Bueno, yo tengo, por ejemplo, modificables son la hipertensión, la presión alta, el colesterol alto o la dislipemia o la dislipidemia. Después tengo, por ejemplo, el sedentarismo, el tercer factor de riesgo cardiovascular. Y después tengo la diabetes, otro factor de riesgo, y el tabaquismo, por ejemplo, el cigarrillo. Entonces, de esos 5 factores cardiovasculares, hay algunos que los puedo modificar y otros que no. Y el otro es la herencia. La herencia que yo tengo de papá o de mamá que tuvo un evento o cardiovascular o que tuvo un infarto o tuvo un ACV, yo tengo más posibilidades de tenerlos. Hoy, por ejemplo, un paciente diabético tiene 4 veces más posibilidades de hacer un infarto o también 4 veces más posibilidades de tener un ACV. Así que fíjense lo importante que es hacer prevención en este sentido. Y yo recién decía, factores de riesgo modificables. Modificables significa, si yo tengo el de sedentarismo, ¿cómo lo puedo modificar? Adoptando parte del tratamiento que es caminar de forma regular, media hora, 5 días a la semana. Si tengo el factor de riesgo de la dislipemia o colesterol alto, puedo hacer varias cosas. La primera, la caminata, que también ayuda a bajar lo que es la parte del colesterol.
Si eso no es suficiente, tengo otras herramientas como puede ser la dieta, una dieta baja en grasas, y después otra de las cosas que también puedo hacer es hacer uso de medicamentos que están diseñados con este fin, con este objetivo, que es bajar los niveles de colesterol en sangre. Ahora, hace mucho tiempo los valores de colesterol en laboratorio eran de 240, 220 el colesterol total, y el colesterol malo o el LDL, que es el low density, estaba en 140. Hoy todo esto ha ido sufriendo modificaciones, al punto que hoy, por ejemplo, para un paciente que no ha tenido un evento cardiovascular, hoy el valor de colesterol total es por debajo de 200, es el total, y el colesterol LDL, que es el malo, el que se pega a la pared interna de las arterias, hoy es de 100. Y en aquellos que han tenido un evento cardiovascular, hoy ya el punto de corte se hace más bajo. Estamos hablando de 80 y estamos hablando de 60 en el colesterol LDL, que es el que se pega a las arterias, a la parte interna de las arterias, como recién les decía. ¿Hay otros factores de riesgo? Sí, justamente el tema de la obesidad o el sobrepeso, bajar de peso. Si yo estoy fumando, si soy fumador, bueno, dejo de fumar, lo que se llama cesación tabáquica. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo pedir ayuda a profesionales, ya sea médicos que hacen el tratamiento para dejar de fumar, ya sea con medicación o con otro tipo de técnicas. Entonces, a cada uno de los factores de riesgo que tengo, puedo hacer un cambio, puedo generar un cambio y de esa manera evitar el evento. ¿Hay algún otro factor que yo no lo pueda modificar? Sí, no puedo modificar la herencia. Como yo les decía en la charla anterior, hay estudios ya a nivel internacional y a nivel mundial que me dicen que si yo tengo a papá con diabetes y a mamá con diabetes, yo tengo un 80% de posibilidad de tener diabetes a futuro. Ahora, eso no significa que sí o sí vaya a ser la diabetes. ¿Por qué digo lo que digo? Porque si yo tengo factores de riesgo modificables y yo hago una dieta balanceada, sostengo caminata o actividad física de forma regular en la semana, tomo medicación y demás, lo que puedo hacer es retrasar la aparición de la enfermedad. Así como, por ejemplo, yo les venía diciendo con los factores de riesgo con respecto al tema de diabetes. Hay otras situaciones, por ejemplo, que me pueden favorecer en todo esto y evitar el tema del infarto. Ahora, ¿hay otras situaciones que pueden estar contempladas con respecto al infarto? Sí, hay situaciones de estrés que pueden actuar como disparador. Si yo tengo el terreno fértil de todos estos factores de riesgo que yo venía mencionando recién, puedo llegar a tener el infarto, ¿no es cierto? Me puede dar el infarto. Bueno, Pablo, gracias como siempre por venir, gracias por tomarte un tiempo para charlar, para hablar con nosotros, para plantear estos temas. Volvemos a repetir, 22 27 50 0902, o José Luis Alonso en el Facebook, o FM Centro 89.3 en Instagram, para que dejen la consulta, los comentarios o lo que quieran preguntar para la próxima columna. Perfecto, José Luis, muchas gracias nuevamente por este tiempo y por este aporte y por el espacio que me está generando. Gracias. Por favor. Muy bien, así pasó.